Foro Argentino de Defensa es un espacio dedicado a la reflexión sobre temas relacionados con la defensa nacional. Sin fines políticos partidarios, promueve el pensamiento crítico y el análisis a través de especialistas, historiadores, funcionarios y comisiones multidisciplinarias de trabajo. Presentamos hoy al señor capitán de fragata, veterano de guerra de Malvinas, en retiro efectivo, Andrés Julio Gugliota Acuña, que nos va a hablar sobre su experiencia personal como miembro de la plana mayor de la corbeta Ara Guerrico en la operación Georgias, el 3 de abril de 1982. Capitán de fragata Gugliota, cursó estudios secundarios en el Liceo Naval Almirante Brown, ingresó en la Escuela Naval y recibió su despacho de Guardia Marina del Cuerpo de Comando, Escalafón Naval Orientación Superficie, con la promoción 98, en diciembre de 1969. Cursó la Escuela Politécnica Naval en la especialidad de Comunicaciones. Es diplomado de Estado Mayor por la Escuela de Guerra Naval y licenciado en Sistemas Navales. Entre sus destinos más relevantes están el crucero Ara General Belgrano, las corbetas Guerrico y Granville, la escuadrilla de antiminado, el Liceo Naval Militar de Salta Francisco de Gurruchaga, el Comando de Operaciones Navales y el Comando Naval Anfibio. Fue director de la Escuela de Operaciones de la Armada y comandante del Centro de Operaciones Navales Fonseca en la República de Honduras en misión de las Naciones Unidas. Pasó a retiro en 1995 para desempeñarse en actividades del ámbito civil. Capitán Zamproño. Bien, gracias, señor, muy amable. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias por vuestra participación en este ciclo de conferencias, como anunció el señor Cal. Le recordamos que esta conferencia está siendo grabada. La van a poder ver en el sitio web de Foro de Defensa, www.foroargentinodefensa.com.ar. Ahí tenemos los datos, correos electrónicos, etcétera, en la cual ustedes se pueden comunicar. ¿Cómo vamos a hacer durante la conferencia? Todos aquellos participantes que deseen hacer preguntas una vez que la conferencia finalizó, lo pueden hacer personalmente al chat o la dirigen al señor Cal o la dirigen a Walter Zamprogno, de manera tal de que una vez que finalice la conferencia podamos entrevistar y trasladarle al señor disertante las consultas que ustedes tienen. No tengo más, señor. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, a modo de introducción, yo creo que de tanto llamar la guerra de Malvinas, olvidamos un poco que las acciones bélicas que tuvimos con Gran Bretaña en 1982 fueron también por las islas Georgias y Sandwich del Sur. En las primeras, en las Georgias, varios argentinos perdieron sus vidas al defenderlas. Uno de nuestros héroes permanece enterrado en su suelo. Las islas Sandwich del Sur fue también el último bastión tomado por los británicos el 20 de junio de 1982, capturando la tripulación de la Estación Científica Corbeta Uruguay, cuya ocupación, única presencia humana permanente en esas islas databa de 1977. Con este relato vamos a ir reivindicando los hechos sucedidos en esas islas argentinas en esta guerra. Como dijo el señor Zamproño, al finalizar la exposición vamos a hacer un segundo bloque en el cual va a haber preguntas que pueden ir formulando a través del chat. Habiendo hecho estas presentaciones, le damos paso a nuestro orador del día. Así que Andrés, querido amigo, compañero y compadre, la audiencia es tuya. La que sigue es una breve reseña acerca de la recuperación de las Islas Georgias del Sur el 3 de abril de 1982. La base naval Puerto Belgrano, asiento natural de la flota de mar, está situada en proximidades de Bahía Blanca.
En esos días, la corbeta Ara Guerrico se encontraba en reparaciones generales previstas desde hacía 2 años. Estaba en dique seco, con todos sus equipos desarmados. La corbeta había sido incorporada en el año 78 a la flota de mar. Veamos nuestro mapa. Las Islas Malvinas se encuentran dentro de la plataforma continental. La cordillera de los Andes se sumerge y apunta hacia el este en una amplia curva que llega hasta las Islas Sandwich del sur y luego retorna para sobresalir nuevamente en el territorio antártico. Dentro de esa cadena sumergida afloran en determinados puntos las cimas de las montañas, se forman los archipiélagos de las Georgias del Sur y las Sandwich del Sur. Ya dentro de la Antártida, la Shetland del Sur. Un intenso temporal nos llevó a Puerto Leyte, que fue donde se habían originado los incidentes que motivaban nuestra presencia allí. Este era un punto importante de la isla. Luego estaba la bahía de Grytviken, conocida como Caleta Capitán Vago, que es donde estaba la factoría, una vieja factoría, y donde tenía su asiento también la autoridad británica. A la derecha podemos ver lo que se llama King Edward Cove, donde están las instalaciones del British Antarctic Survey y las autoridades administrativas de la isla. Georgias del Sur es verdaderamente agreste, inhóspita y salvaje. Las nieves eternas cubren sus cumbres, las costas son escarpadas, las laderas de las montañas son de canto rodado y se deslizan bajo los pies, y vemos esa franja oscura que son los cachillullos o kelps, que impiden la operación de embarcaciones menores con facilidad porque se enriedan en sus hélices. Más lejos aún se encuentran las Islas Sandwich del Sur, donde Argentina tenía un observatorio científico en la isla de Thule. Este también fue destruido por la flota inglesa después de las operaciones. Voy a hacer ahora un pequeño raconto acerca de la existencia de la factoría de Puerto Leyte, cómo se origina, en qué forma los empresarios involucrados, la finalidad, por qué cesan en sus funciones, por qué las 3 factorías son desactivadas tarde ya avanzado el siglo XX, y también cómo se van produciendo los hechos que constituyen la escalada de esta crisis que desemboca en la Guerra de Malvinas y que aparentemente nadie pudo desactivar. La factoría de Puerto Leyte, la principal de la isla, fue montada allí a partir de 1904, que fue el año inicial de la Compañía Argentina de Pesca Sociedad Anónima, una empresa argentina bajo ley argentina y bandera argentina. Recién en 1908, unilateralmente, Gran Bretaña emite una carta patente en la que se adjudica la soberanía sobre todos los territorios al sur de Malvinas, poniéndolo bajo su jurisdicción y designando un representante de la corona. La compañía fue luego vendida a Christian Salvesen Limited en 1963 y esta la arrendó a un consorcio japonés. En 1965 cesaron todas las actividades en todas las factorías y fueron desactivadas. Cuando Constantino Davidov firmó un contrato con Salvesen para desguazar la factoría de Leyte, lo hizo con arreglo a todos los protocolos vigentes entre Argentina y Gran Bretaña, incluyendo todos los permisos que correspondían. En noviembre de 1981, después de 2 años de intensas gestiones, con el contrato finalmente firmado, Davidov le requiere a la Armada transporte hasta Puerto Leyte para reconocer el lugar y planificar la operación. Se embarca con 6 empleados en el Almirante Irizar, en una de las penetraciones hacia la Antártida, durante la campaña anual.
Terminado ese relevamiento, siguió hasta Marambio y desde allí retornó a Buenos Aires. Se presentó en la embajada británica e informó y les comunicó sus planes para llevar a un equipo de 50 hombres con sus maquinarias para realizar el trabajo. Recién en febrero el Reino Unido protestó por la visita e indica normas que deberían cumplir tanto los buques como los operarios que fueran a Georgia. A fines de febrero, la Argentina da por finalizada la ronda de negociaciones de ese mes y ante la falta de voluntad británica para negociar, emite un duro comunicado donde se reserva, en caso de no prosperar el nuevo sistema consultivo, el derecho de poner en funcionamiento y elegir libremente el procedimiento que consulte a sus intereses. Sin voluntad de negociar, Gran Bretaña inmediatamente dispuso preparar planes de contingencia. Según el informe Franks, lo hacía porque ya no quedaban otras alternativas para impedir que la disputa, tarde o temprano, se transformara en una confrontación más abierta. La siguiente, almirante. No había llegado a la isla el transporte árabe a Buen Suceso. El 18 de marzo se procedió al desembarco de 39 operarios y 80 toneladas de carga. Allí da comienzo la crisis. Los funcionarios británicos se presentaron ante el capitán del Buen Suceso y le informaron que antes de desembarcar debía presentarse en Grytviken a solicitar permiso. Lo mismo hacen al día siguiente con el encargado de la empresa Davidoff. A partir de allí se monta un amplio esquema de agitación y propaganda por parte de Gran Bretaña, cuya prensa habla de invasión a Malvinas, y el gobernador inglés, Rex Hunt, el día 20, informa a Londres que se habían desembarcado civiles y militares y efectuado disparos en Puerto Leyte, desoyendo a los funcionarios. Allí sugirió el envío de tropas inglesas para desalojar por la fuerza al personal argentino. Londres aprueba el pedido y amenaza con un ultimátum con tomar las medidas necesarias si no era retirado el personal. Hipócritamente manifiesta sorprenderse de que ello ocurriera cuando se estudiaba la mejor manera de resolver pacíficamente el conflicto. Ya la situación estaba saliéndose de cauce y ante la amenaza, Argentina resuelve enviar personal armado del Lara Bahía Paraíso para proteger a los operarios. El personal designado fue el llamado Grupo Alfa, que había sido constituido en diciembre e integrado en febrero con una misión que nada tenía que ver con la protección de los chatarreros. Ante la escalada, se les ordenó embarcar en el Bahía Paraíso, que estaba en Ushuaia por la campaña. El 18 de marzo, el Bahía Paraíso llega a la base Esperanza, en la Antártida, al mismo tiempo que el Buen Suceso llega a las Georgias con los operarios de Davidoff. 4 días después, el 22 de marzo, se toma conocimiento que el HMS Endurance se dirigía con personal militar a Georgias y entonces la Armada dispone que el Bahía Paraíso se dirija de inmediato al mismo lugar. A la medianoche del 23 al 24 arribó a Puerto Leyte y desembarcó al Grupo Alfa. Zarpó a continuación para no quedar a la vista y por las noches retornaba hasta el 27 de marzo para terminar la descarga y alistar medios de comunicación. Se les notificó del posible arribo del Endurance y probable desembarco de personal militar británico. El 2 de abril, el país tomó conocimiento del desembarco y recuperación de las Malvinas, y todos, civiles y militares, formaron, izaron la bandera, cantaron el himno nacional y se les leyó un mensaje. La siguiente, por favor. Muy temprano, apenas salido el sol en aquellas latitudes, el Alouette de la aviación naval nos trajo algo de cartografía, que era escasa y mayormente de origen británico. Lo más detallado que teníamos era un cuarterón, una carta de espacios reducidos, de la caleta Capitán Vago, donde por ser una carta de navegación, tenía pocos detalles tanto de la factoría como de las instalaciones británicas en Kinadura Cove. Luego permanecimos patrullando la entrada de Bahía Cumberland para interceptar al HMS Endurance, cuya presencia se suponía en el lugar. Al mismo tiempo,
Se reembarcaba en el Bahía Paraíso al Grupo Alfa, compuesto por fuerzas especiales de la Armada, y se desembarcaba al Grupo Naval de Playa, que es orgánico en los buques antárticos, proveyéndoles de armamento que arribaba en ese preciso instante en el buque que vemos aproximarse en la foto. La siguiente, por favor. Durante la patrulla no se habían detectado emisiones por parte del Endurance. Habíamos zarpado el 29 de marzo por la noche de Puerto Belgrano y a poco de zarpar se nos informó el destino y la misión. Como no podía ser de otro modo, el mar argentino nos obsequió con una cadena de temporales que solo amainó llegando a las Georgias. El mar calmo, después de una travesía sumamente incómoda por los temporales, trajo alivio para nuestros nobles infantes de marina. La corbeta, por diseño, tiene 94 plazas. A esa capacidad, y con la mejor voluntad por parte de todos, le agregamos 40 más. No había sollado, comedor, enfermería, camarote o pañol que no tuviera un catre y una bolsa. Por todos lados se veía echados a los infantes de marina, maltratados por el movimiento del buque que a veces era muy violento. Con buena vigilancia para evitar accidentes, salían a cubierta en la popa y así se echaban nuevamente, pero el aire frío del mar los reanimaba. Con cariño los mirábamos y nos recordaban a los lobos de mar cuando están juntos en la playa. También les buscábamos alguna actividad para que resistieran esa irrefrenable tentación de tirarse en una cucheta cuando el buque se movía. En unas horas, repuestos del mareo, pero con los cuerpos cansados seguramente, se embarcarían rumbo a su destino, que muchos hoy desearían haber vivido: la recuperación del suelo argentino en los confines más remotos de la patria. Allí se los ve en la popa durante la maniobra de amadrinamiento de la corbeta, preparando sus equipos para trasladarse al Bahía Paraíso. La siguiente. Ayudados y despedidos por los tripulantes de la corbeta, transferimos los 40 infantes de marina al Bahía Paraíso. Simultáneamente, las tripulaciones preparaban sus unidades. Los helicópteros eran recorridos y llevados a la cubierta de vuelo desde el hangar en el orden que serían utilizados. Primero el Alouette, luego el Puma. Simultáneamente, el comandante del grupo de tareas se reunía con los comandantes de los buques y el jefe de su Estado Mayor para dar la información disponible, que ciertamente no era mucha dada la falta de inteligencia propia sobre el lugar. Distinto era del caso Malvinas, ya que allí había oficinas y personal del ADE que conocían bien el lugar. Había vuelos regulares y también había sido una hipótesis de conflicto eterna para la Armada Argentina. Por eso siempre hubo un plan que se actualizaba para la operación de recuperarlas. La última de estas actualizaciones había comenzado en diciembre, cuando la mala voluntad negociadora británica obligaba a considerar alternativas a la negociación. La siguiente, por favor. Sin helicóptero, las cosas pueden ocurrir, pero en general, tener helicóptero es, para un buque de guerra, tener ojos y brazos de un alcance muchas veces superior, aún de los propios sensores. No dejaba de ser este el caso. Desconocíamos absolutamente todo sobre esta hermosa isla, tan agreste y ahora seguramente habitada por gente hostil. Forjados por muchas campañas en la Antártida, los pilotos eran expertos y su formación naval les permitía ver lo que el buque necesitaba o le interesaba. El lenguaje común, adquirido en horas y horas de adiestramiento con la flota, hacía más breves y sencillas las comunicaciones. Pero esta vez no era un ejercicio. Esta vez, como lo supimos más tarde, había un enemigo que no vacilaría en tratar de infligirnos el mayor daño, a ellos y a nosotros. A su valentía, arrojo y desempeño rindo un sincero homenaje. La siguiente, Carlos. Y así fuimos. Así partíamos hacia ese día, probablemente el más trascendente de nuestras vidas profesionales y seguramente también personales. Debíamos salir de Bahía Stromness y entrar a Bahía Cumberland, donde está la caleta Capitán Vago,
donde se halla la factoría abandonada y las instalaciones científicas y administrativas de las Georgias. Para eso, y para dejar libre la cubierta de vuelo del Bahía Paraíso, el Alouette despegó y en permanente contacto con la corbeta, con la que conformaban la unidad para el apoyo del desembarco, se dirigió a explorar el interior de la caleta Capitán Vago, para poder así determinar la presencia o no del Endurance y verificar la presencia y ubicación, de ser posible, de los Royal Marines supuestamente desembarcados. En rigor de verdad, la presencia de estos la informó el helicóptero, sin mayores precisiones, ya que la falta de información no podía permitir inferir que sería atacado, algo que no ocurrió en esa primera exploración. La siguiente. Ya estaba en vuelo el Alouette y la Guerrico se dirigía a salir de Bahía Stromness para entrar en Bahía Cumberland. Se ordenó cubrir los puestos de combate, proveer la munición de las armas de 20, 40 y 100 milímetros y establecer la condición de clausura previa. Puedo decir que en el orden personal, y me animo a decir que en el de prácticamente todos, no se percibía el clima bélico. Posiblemente no se esperaba, por la información disponible, una resistencia armada. Al asomar en Bahía Cumberland, desde Bahía Paraíso se intentó comunicarse con el personal británico, por el circuito normal, el canal 16. No respondieron por ese canal, sino por una frecuencia de las bases antárticas, la que enlazaba a todas las bases antárticas y que incluía al Endurance. Se les intimó la rendición en los siguientes términos. 1. Las Malvinas se habían rendido incondicionalmente. 2. Se asume que el exgobernador Hunt se los ha informado. 3. Se sugiere adoptar igual resolución para evitar encuentros inútiles. Todo esto fue hecho en inglés. La siguiente. Los británicos acusaron recibo y pidieron tiempo para responder. Se les reiteró el mensaje y la respuesta fue que el personal civil no intervendría. A su vez informaron al Endurance, quien les respondió que procediesen según lo convenido. Todo indica que el Endurance se estaba alejando del área para evitar un encuentro desfavorable con una corbeta artillada. Ya en ese momento la orden a la corbeta fue de penetrar y ocupar una posición favorable para usar las armas. Al Alouette se le ordenó seleccionar el lugar de aterrizaje. A bordo del Bahía Paraíso, la primera fracción, al mando del teniente Luna, estaba ya embarcada en el Puma, lista para el desembarco. Es necesario destacar que casi no había información, por lo que es elogiable el coraje de nuestros infantes de marina y de sus jefes al ir al posible combate desconociendo el terreno en el cual debían hacerlo, y más aún porque disponiendo de un solo helicóptero, habría un momento en que los primeros 15 infantes estarían en notable inferioridad respecto de los británicos, al menos hasta que 20 minutos más tarde llegara la segunda ola y luego la tercera con las armas pesadas. La siguiente. Libre ya la cubierta de vuelo por el Alouette, el personal de mecánicos del buque y del ejército argentino procede a alistar el Puma, efectuando los últimos chequeos antes de atacarlo en la plataforma. Siguiente. En el mismo hangar, los jefes de las respectivas fracciones dan las últimas instrucciones a sus infantes de marina y los alertan sobre las posibles situaciones. Para ese entonces ya se habían anoticiado de la caída en combate el día anterior de su segundo comandante, el heroico capitán Giacchino, el primer caído de la guerra. Al respecto, en la corbeta habíamos mantenido el hecho en estricta reserva con el único fin de no afectar la moral en las horas previas a la prueba de fuego, que aún no sabíamos cómo sería. Pero fue imposible que se mantuviera una vez trasbordados al Bahía Paraíso, donde mucha gente no solo se había noticiado de los hechos de Malvinas, sino que tenían más detalles. Había personal civil y militar, y no existía una orden formal de no dar a conocer la totalidad de los hechos. Por lo tanto, cuando se me apersonó el jefe de los infantes de marina y me preguntó si era verdad, me vi obligado a ratificarlo. En su cara se reflejó una profunda tristeza,
por el verdadero respeto y cariño que despertaba en su gente el capitán Yaquino, sino que siendo un bravo comando anfibio, había una especie de sensación de que él no podía caer. Lamentablemente las balas no conocen a quién hieren y a quién matan, y eso lo probaríamos más tarde. Siguiente. Mientras tanto, continuaban alistando en cubierta del Puma, mientras el Alouette realizaba y completaba su exploración, intercambiaba datos con la Guerrico y seleccionaba el lugar de aterrizaje. Siguiente. Pese a las malas noticias, ambos jefes de fracción arengaron a sus hombres, alertándolos que no se trataba de un mero acto administrativo. Se desconocía la presencia de militares británicos, pero debía estarse alerta por la posibilidad de que hubiese alguna resistencia. Por lo hablado muchas veces luego de la guerra con los jefes de las fracciones de asalto, sintieron que todo el apuro para el alistamiento, más la dureza de la travesía que los afectó físicamente hasta esa misma mañana, sumados a la falta de información, no los ponía en las mejores condiciones para el combate. Pero debe reconocerte que nuestros infantes de marina, al igual que el bravo Batallón 5 en las Malvinas, en las buenas y en las malas, son un hueso duro de roer. Apretaron los dientes y la ansiedad dio paso al espíritu guerrero. Siguiente. Ordenadamente se encaminan hacia el Puma, que los espera con sus rotores ya en marcha. Siguiente. Agachándose como mandan las buenas prácticas cerca de una hélice, ya casi finalizan su abordaje y bajo la atenta mirada del teniente Luna, suben los últimos. El jefe en último lugar para poder ser primero en saltar a tierra. Es el primer desembarco de combate para un infante marino argentino. También hay confianza en los pilotos del Puma, ambos oficiales del ejército argentino y en su tripulación. Para el ejército, el helitransporte no es una novedad, sino una rutina, tantas veces practicada como los desembarcos anfibios en las CDPBs antes o los BAOs ahora. Ellos sabrán llevarlos al mejor lugar elegido, volando seguros y con el mayor profesionalismo. Siguiente. Ya iniciado el asalto, vemos que el Puma se recorta cerca de la ladera de la montaña. Más adentro, la Guerrico navega lentamente en un espejo de agua reducido, lleno de cachillullos. Aún no se detectan movimientos de tropas británicas y tampoco se sabe dónde pueden estar ubicadas. Por eso, y guiados por el Alouette, los infantes de marina vuelan hacia su destino. Vamos al puerto de Grytviken. La factoría de Grytviken formaba parte integral del complejo ballenero de la Compañía Argentina de Pesca y luego Salvasen, junto con Lith y Stromness-Husvik. Desactivada como las otras en 1965, conservó su capilla y su cementerio. Tenía varios muelles y en la época de esplendor de la caza de ballenas, estos estaban abarrotados de embarcaciones. Como mencioné, comenzó a funcionar en 1904, hasta que en 1908 Gran Bretaña la declaró unilateralmente bajo su jurisdicción. La necesidad de su recuperación estaba dada por la inaceptabilidad de la amenaza británica y por negar un punto de apoyo seguro a su fuerza de tareas. Allí nuestros amigos del norte privilegiaron su amistad a la nuestra y se dieron el uso de Ascensión, lo que resolvió de modo increíble su tema logístico. De cualquier manera, quien conozca un poco de la historia inglesa podrá darse cuenta que le iban a intentar recuperar de cualquier forma, incluso casi incruenta como lo fue en la realidad. Siguiente. La pequeña capilla típicamente anglicana domina la caleta y fue usada como refugio por el personal civil del British Antarctic Survey, a la vez que como observatorio. Siguiente. Aquí vemos la factoría de Grytviken. Miles de ballenas cazadas en las frías aguas cercanas a la Antártida fueron procesadas en esta planta y su aceite almacenado en estos tanques.
La ley que prohibió la caza de aplicación global, pese a la resistencia de Japón, que continúa con otros argumentos pseudocientíficos, tornó a estas plantas inservibles y por eso en 1965 se desactivaron. La siguiente, por favor. Aquí podemos ver en esta foto las construcciones y antenas del establecimiento inglés en King Edward's Cove. Siguiente. Recortada contra la línea de la costa, vemos allí, con un penacho de humo de los motores saliendo por su chimenea, al aguerrico en la caleta Capitán Vago. El Alouette ya guiaba a la primera ola de asalto. Siguiente. Un equipo bien naval para apoyar a nuestros infantes de marina. Por la puerta semiabierta asomaba el cañón de la ametralladora MAG, con la que se lo había dotado en la emergencia, ya que no hay armamento para las aeronaves en la zona del Tratado Antártico. Mencionamos a quienes fueron decisivos también. El montaje antiaéreo Bofors de 40 milímetros de la corbeta y su dotación. Pese a haberse producido la rotura de la uña del extractor, en medio del combate, el jefe de pieza reparó y dejó en uso uno de los dos cañones. Al abrir fuego ese cañón, única arma disponible en ese momento, se produjo la rendición británica. Y ellos eran el enemigo. Los 22 Royal Marines desembarcados por el Endurance poco antes del arribo del aguerrico. Sufrieron una sola baja, herido en un brazo por el fuego de ametralladora de la segunda ola desde la orilla opuesta. Según relato de uno de los infantes propios, ya habiéndose rendido, el sargento mayor británico le dijo al teniente Justy: usted, Marine, yo, Marine, el combate terminó. Este lo ganaron ustedes. Felicitaciones. El próximo será nuestro. Ellos describieron las acciones en una carta muy simple como la que se está mostrando en este momento. En la descripción de las acciones, los británicos describieron sus posiciones y los sucesivos eventos, evidentemente simplificados. La primera ola desembarcó en King Edward Point y la segunda fue redirigida hacia la zona del hospital. Esa segunda ola recibió fuego de ametralladoras y con el Puma averiado aterrizaron en la costa opuesta en el lugar llamado The Hammocks. Se ve en el gráfico inglés la trayectoria hasta frente de la posición de los Royal Marines y después el giro brusco hacia el frente, donde finalmente cayó. Desde allí se empeñaron en combate con una ametralladora a una distancia de unos 500 metros. Y fue cuando la corbeta se interpuso para atraer el fuego británico. La fracción inició su desplazamiento vía Grytviken, dando vuelta a toda la caleta para unirse a la primera ola que también había entrado en combate. El Alouette, a su vez, inició vuelos de traslado de la fracción hasta donde se hallaba la primera ola. Siguiente. Esta es la documentación oficial con que se cuenta en la Infantería Marina Argentina. La documentación propia elaborada coincide básicamente en la trayectoria, aunque aquí se muestran las dos penetraciones realizadas. A fuerza de ser absolutamente preciso, no creo que haya nadie que pueda señalar con precisión qué arma y en qué momento se empeñó. Lo que sí es cierto es que se inició el fuego con el arma menos letal, la ametralladora de 20 milímetros. Esta se trabó. Algo atribuible a defectos del mecanismo y a la acumulación de sal por el temporal que nos castigó hasta unas pocas horas antes. Luego abriría fuego el montaje de 40 milímetros, pero se rompió la uña del extractor. Finalmente, el cañón de 100 milímetros hizo un disparo y se trabó el siguiente proyectil en el cierre, quedando fuera de servicio. Una vez reparado el montaje de 40 milímetros, se volvió a abrir fuego con un cañón, provocando la rendición. En el interín recibimos intenso fuego de ametralladoras, lanzacohetes y fusiles que causaron las bajas a bordo. Un muerto y 5 heridos con diferente gravedad. Fue un alto precio, pero cumplimos la misión
y ningún infante de marina más resultó herido. Es probablemente el mayor orgullo de los que tripulamos ese buque ese día. La siguiente. Ya rendidos, los británicos cooperaron en la remoción de explosivos y minas, tal como establece la Convención de Ginebra. No se produjeron incidentes con ellos, y más tarde se desembarcó por lancha a los integrantes del grupo de protección de los chatarreros para proceder a trasladar a los Royal Marines hechos prisioneros. En el interín, el Alouette continuaba llevando al resto la fracción de infantería de marina de la segunda ola para su reunión con la primera. Continuaba evacuando heridos, trasladando a la tercera ola con sus morteros y brindando un invalorable apoyo, considerando que llevaba muchas horas de vuelo continuado, desde muy temprano y en condiciones de combate, lo cual hace aún más meritorio y valioso su accionar. Siguiente. El piloto del helicóptero reporta al segundo comandante del Bahía Paraíso mientras reabastecen la aeronave y desembarcan los heridos. Por su valiente accionar, la tripulación fue condecorada por valor en combate. Los impactos en el Puma. El Puma con la segunda ola fue desviado por orden del comandante del grupo de tareas 60.1 para desembarcar en un lugar diferente al planificado. Esto desequilibró a los infantes de marina, ya que quedaban divididos en dos unidades inferiores en número y armamento a sus enemigos, que así podrían batirlos por separado. Asimismo, la decisión sorprendió al jefe de esa segunda ola, que desconocía el nuevo lugar de desembarco. A su vez, la primera ola se hallaba empeñada con los Royal Marines desde su posición en proximidades del muelle. Es en ese momento del aterrizaje que los británicos abren fuego sobre el Puma, matando a los infantes de marina, Águila y Almonacid, instantáneamente, e hiriendo a 4 hombres más. La pericia de los pilotos permitió mantener el Puma en vuelo 500 metros más, haciendo un aterrizaje forzoso en la costa opuesta. Después de algunas coordinaciones y aclaraciones, su tripulación se unió a la fracción que había iniciado el rodeo por Grytviken, utilizando las armas y los cascos de las bajas. El helicóptero quedó inservible. Siguiente. El personal de mecánicos procedió a desguazar el Puma para conservar todo lo utilizable por las aeronaves similares que serían usadas en Malvinas. Siguiente. Ante la premura por zarpar para brindar la atención necesaria a los heridos graves, la dotación se empeña para retirar todo lo utilizable. Finalmente quedó solo una carcasa inútil. La siguiente. A bordo del Bahía Paraíso y con sus embarcaciones se evacúan las bajas de la corbeta para su pronta atención de emergencia. Allí operaron de urgencia a nuestro guardiamarina, gravemente herido en el rostro, y a un artillero herido en el abdomen. Siguiente. También los 22 Marines, uno de ellos herido en un brazo, son embarcados en el Bahía Paraíso como prisioneros de guerra. Se les brindó una prolija atención, en particular al herido. Un hecho que pinta de cuerpo entero a nuestros infantes de marina fue el que protagonizó el cabo segundo de Infantería Marina Ibáñez, enviado a bordo del Bahía Paraíso para ser atendido de una herida. Tras la curación, se le ordenó permanecer a bordo para su retorno al continente. Y como buen infante de marina, tomó su mochila, se escabulló en la lancha y volvió con sus hombres y su unidad. Consideraba un derecho seguir participando de la gesta, y hubiera considerado imperdonable que algo les ocurriera a sus hombres sin estar él presente con ellos. La intensa actividad general por la premura en zarpar ayudó a que esto pasara desapercibido. Ejemplo de soldado y de infante de marina. Siguiente. Los miembros del Grupo Alfa custodian a los prisioneros británicos al ser embarcados en el Bahía Paraíso. Mientras todo esto ocurría, se daban órdenes aceleradamente para constituir el grupo que debía permanecer de guarnición en Grytviken. Una prolija revisión de las instalaciones, hecha por los jefes de los infantes de marina, indicó que había insumos de toda índole, suficientes para 5 meses. Faltaba personal de apoyo, por lo que se requirió a ambos buques que aportaran a tripulantes voluntarios.
Un ejemplo en la corbeta Guerrico fue el del suboficial Maidana, de Comunicaciones. Como jefe de operaciones, dio un plazo muy exiguo, dado el apuro, para que se presentara algún voluntario. Transcurrido ese plazo y no habiendo voluntarios, algo comprensible porque nadie quería dejar a su buque, me dispuse a designar uno que realmente fuera útil a los que quedaban en la guarnición. En ese momento se me presentó el suboficial Maidana, me dice que no elija ninguno, que él se iba a quedar. Siendo el más antiguo del cargo, sus funciones podían ser suplantadas por sus pares de otros cargos, por lo menos hasta el relevo cuando regresáramos a puerto. Volví a confirmar con él su decisión y así se integró a la guarnición de Grytviken. Por fortuna, la vida y la Armada me dieron la oportunidad de retribuir ese gesto apenas 3 años más tarde. La guarnición quedaba militarmente débil y carente de adecuada información e inteligencia. Algo se subsanó unos días más tarde con el envío de un oficial jefe de Infantería de Marina con un grupo de infantes para asumir el comando de toda la isla. Esto es, de él dependían tanto la guarnición de Grytviken como la de Leyte. Este hecho es sumamente relevante al momento de desarmar las patrañas sobre la rendición del teniente Astiz, un hecho explotado por la inteligencia inglesa para su provecho y utilizado por muchos grupos políticos vernáculos para ayudar a la desmalvinización. Aquí cabe precisar que ni bien se informó del cumplimiento de la misión, el comando del Teatro de Operaciones Atlántico Sur, a cargo del vicealmirante Lombardo, evaluó que sería virtualmente imposible dar apoyo a la guarnición, lo que volvía a las Georgias indefendibles ante un asalto británico. Esa decisión de rendirlas ofreciendo una resistencia que implicara que fueran cedidas por la fuerza, nos fue informada por el propio almirante Lombardo en una visita a bordo de la corbeta, en consideración del sacrificio hecho para recuperarlas. Casi de inmediato tuvimos la visita del jefe designado para trasladarse hasta allí, en submarino Santa Fe, a quien le transmitimos toda la experiencia recogida. Sería injusto no reconocer la enorme tarea llevada a cabo por el personal de los talleres generales de Puerto Belgrano, que en un puñado de días nos pusieron en óptimas condiciones para continuar la campaña, algo de lo cual estaremos siempre orgullosos. Tampoco puede faltar el agradecimiento a nuestras familias, en especial a nuestras esposas, sobre cuyas espaldas recayó todo el esfuerzo material y emocional desde el primer día, ya que sabían que habíamos combatido, que había muertos y heridos, pero nada sabían de sus seres queridos. A ellas y a nuestras familias el eterno agradecimiento y el homenaje. La siguiente, por favor. La corbeta, varios proyectiles penetraron la superestructura e ingresaron en el interior. Por estribor, el camarote del comandante lo atestigua, como también la radio y los destrozados vidrios del puente de comando. Pude contar 215 impactos visibles en la superestructura, que afortunadamente no comprometieron equipos ni material esencial. La descompresión del contenedor de un Exocet motivó la apertura de sus compuertas, como si aún lastimada nuestra corbeta quisiera mostrar sus dientes. 2 impactos de cohetes, por fortuna, impactaron en estructuras metálicas sin provocar daños, desmintiendo las versiones británicas de graves averías. De hecho, navegamos sin problemas de regreso. La nobleza de nuestro buque, en condiciones tan adversas, unió a toda la dotación con él hasta el día de hoy, en que esperamos que pronto descanse en el muelle del puerto de Santa Fe como buque museo, un digno destino para un heroico buque. La siguiente. En esta foto se refleja la misión cumplida. Un infante de marina y la bandera argentina ondeando atrás. A veces pienso, después de tantos años, y algunas cosas me surgen muy claras de aquellas cosas. 1. El valor y el coraje individuales solo tienen su prueba en el combate. La realidad va siendo distorsionada año a año por la intencionalidad, la memoria y la necesidad.
algo importantísimo, el ejemplo del comandante sigue siendo un factor esencial en combate y también después de él. También es cierto que contar como amigos como algunos de los que tuvimos, cuidándonos las espaldas u ofreciéndose de mediadores, es una mala idea para una guerra. Pero es una buena idea contar con hermanos como los que tuvimos. Esa siempre es una buena idea. Finalmente rindo homenaje a nuestros caídos y heridos, que no flaquearon jamás y dieron sus vidas en su puesto de combate o fueron heridos desafiando a la muerte que picaba cerca de ellos. Y mi mayor homenaje al coraje, a la pericia y al arrojo de nuestro comandante, el ya fallecido vicealmirante don Carlos Alfonso, que nos condujo en el combate con serenidad y profesionalismo, y cumpliendo con la sagrada misión de no dejar jamás a un camarada en riesgo. Supo arriesgar lo necesario como para atraer el fuego enemigo, mientras se buscaba rendirlo, evitando así mayores bajas entre nuestros infantes de marinas. Nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrés, por esta exposición tan emotiva, que debe traerte recuerdos muy importantes, ¿no? Sobre un hecho que es poco difundido, desgraciadamente, cuando se habla de la Guerra de Malvinas. Vamos a abrir ahora nuestro segundo bloque con las preguntas que haya. Por acá tengo una pregunta de alguien que dice que mencionaste, Andrés, algo sobre el teniente Astiz. Hace poco salió una noticia en Infobae sobre ese tema, un poco descalificante. ¿Podrías contar cómo fue realmente la rendición, digamos, de Astiz? Bueno, hice una apretada síntesis de cuál había sido la función. El teniente Astiz era el jefe del grupo Alfa, que era el grupo que mandó la Armada para proteger a los chatarreros. Pero cuando se toma conocimiento que podría haber enfrentamientos y siendo personal también adiestrado, se lo constituyó en reserva del grupo de infantería de marina. No entraron en combate ellos y se fueron los responsables de evacuar a los prisioneros de guerra. Posteriormente, durante la estadía de la guarnición en los 22 días que duró, él se destacó en una oportunidad desde Puerto Leyte en un bote de goma hasta Grytviken y mantuvo ahí conversaciones y arreglos y coordinaciones con el teniente Luna, que era el jefe de la fracción de infantería de marina. Pero después se produce el hecho que se tergiversó tanto. Él vuelve a Puerto Leyte y queda con la función original de dar custodia al personal de chatarreros. A su vez, el capitán Lagos, que fue el designado comandante de la guarnición, es el que recibe el primer ataque. Cuando recibe el primer ataque, de acuerdo a las instrucciones políticas que tenía y las instrucciones militares que se le habían impartido, él ofrece una resistencia inútil en realidad, porque desembarcaron cerca de 200 comandos de las SAS y las SBS, y rinde la plaza. En ese momento, Astiz desconocía la rendición, y cuando le intiman a él su rendición, él dice que no, y sale la famosa frase aquella: rompo los pacos. Los pacos eran el sistema criptográfico con que se le había provisto para comunicarse. Es decir, la rendición de la guarnición completa de la isla, la rendición de la isla Georgia del Sur, fue una decisión y la adoptó el jefe legítimo que tenía, que era el capitán de corbeta de infante de marina. Por lo tanto, decir que fue el teniente Astiz el que se rindió sin combatir es una total injusticia. A él le fue ordenado porque estaba mucho más en inferioridad de condiciones, eran 12 hombres contra 2 buques artillados y 200 infantes de marina,
y realmente la historia debería hacer justicia con él, porque siempre fue un valiente, y en ese momento también fue un valiente. Muchas gracias, Andrés. Walter, Señor, sí, señor Gugliotta, aquí el señor Claudio Din tiene dos preguntas para usted, si es posible responder. Si recuerda quiénes eran los nombres de los pilotos del helicóptero Puma. No, pero puedo buscárselos. Carlos, ¿vos te acordás? no. No, Los no. los de la No lo Alouette tengo. sí, pero Lo que sí puedo decirle es que los dos pilotos del helicóptero Puma, una vez que fue abatido, coordinaron con una pequeña discusión, porque evidentemente no había una coordinación previa respecto de las antigüedades, porque ambos pilotos eran más antiguos que el teniente de corbeta infante de marina que estaba combatiendo con su fracción. Pero la lógica indicaba que debía ser el infante de marina que siguiera conduciendo a sus infantes. Así que ellos dos aceptaron la subordinación, y acá me lo muestran López Leguizamón y Villagra, los dos pilotos, y se destacaron, tomaron fusil, casco, y se fueron a dar la vuelta por Grytviken para continuar el combate. Afortunadamente no lo necesitaron. Señor Gugliotta, la otra pregunta que el señor Din le realiza, si nos puede mencionar qué bibliografía existe que relate los hechos de las Georgias. Hay una respuesta imprecisa y difusa. Hay muchas cosas escritas. Yo tengo en mi poder un libro llamado Operation Paraquat, que fue el nombre que le pusieron los ingleses a la recuperación. Habiéndolo leído, tiene la información contada de parte de ellos, donde dicen que 22 infantes ingleses casi hunden un buque, lo cual no fue cierto. Hace poco salió un libro que se llama Operación Georgia, creo, de un periodista llamado Celesti. En él, la información que hubo es absolutamente falsa. Cuando salió el comentario en Clarín, yo lo puse, y se dicen cosas estúpidas como, por ejemplo, que no seguía un submarino, que los infantes de marina te tenían que respirar los vapores de los motores, todas cosas que no tienen absolutamente nada que ver. En mi opinión, está sumamente influenciado por las opiniones y por los relatos de los chatarreros, que obviamente al no ser militares desconocían los entretelones de una operación militar. Hay una publicación oficial de la revista Desembarco de la Infantería de Marina, donde figura ahí, donde figura en una separata toda la operación, muy bien detallada, muy bien ordenada cronológicamente, que calculo que en la revista Desembarco se debe poder conseguir. Bien, entiendo, señor, que también pregunta el señor Miguel Ángel Hellman los nombres de los pilotos de la Alouette. Creo que ya los brindaron, ¿no es cierto? Eran el teniente de navío Buzón, compañero del almirante Cali mío, y el teniente de corbeta Guerra. Perfecto, señor. Y Muy también amable, gracias. Mecánico, el suboficial, no me acuerdo ahora el nombre, que iba como artillero, digamos, en el Alouette, ¿no? No recuerdo el nombre ahora del suboficial. Alguien seguro que acá en el grupo se debe acordar. Gatti, acá está Gatti. Perfecto. Sí, bueno, gracias por la respuesta. No, Yo no tengo más nada, señor Gugliotta, preguntas para realizarle de acuerdo a los participantes en el foro. Acá hay otra pregunta, ¿cuántos prisioneros británicos tomaron y hacia dónde fueron trasladados y hacia dónde, ¿no? ¿En qué medio? Bueno, se tomaron 21 prisioneros de los 22.
porque había otro que lo habían enviado a otro lugar de la isla y no participó en los combates y no estaba presente. Entonces, fueron 21 que fueron llevados al Bahía Paraíso. En el Bahía Paraíso se lo trasladó frente a Río Grande, se los desembarcó y se lo envió por vía aérea a Buenos Aires y luego a Inglaterra. No se los conservó como prisioneros de guerra, sino que se los envió de regreso a Londres. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Acá tenemos una aclaración Sí. del señor Dennehy. El Puma se encontraba al mando del teniente primero Alejandro Villagra, el teniente primero Eduardo López Leguizamón, como copiloto. Y en funciones de mecánico, el sargento Jorge Andrés Díaz Medín. Esto es copiado de una nota que hizo el capitán Guerra. Señor, aquí hay una pregunta del señor José Luis Zapata. Dice, si el litoral marítimo patagónico perteneció al TOAS. No. Por lo que yo sé, esta es opinión personal, no perteneció al TOAS. El TOAS tenía creo que alrededor de 200 millas alrededor de las islas, pero no pertenecía al litoral patagónico a eso. Bien. Acá tenemos una aclaración, habla de 40 personas que embarcaron en el Bahía Paraíso, más 18 civiles. Es decir, fueron en total 22 o 21 soldados y 18 civiles. No, bueno, yo cuando me refería a prisioneros de guerra, me refería al personal militar. El personal científico fue evacuado también. Bien. Perfecto. Tan es así que fueron alojados en forma muy distinta a bordo del Bahía Paraíso y con un trato también distinto. ¿El Alouette sufrió algún impacto de balas? No que yo sepa, pero en un determinado momento que yo me estaba comunicando con él por radio, por el circuito de control de aeronaves, él me pide, no me hablen más porque me están tirando. Así que a partir de ese momento lo dejamos. Es probable que haya recibido alguno, pero nunca se habló de eso. Yo nunca tuve conocimiento de que hubiera tenido impactos. Si hubiera sido así, hubiera sido el bautismo de fuego, ¿no? de la aviación naval. Bueno, de hecho lo fue. Tirar, le tiraron. Y participó en un combate. Señor Ugliota, aquí una pregunta. El libro Desembarco en las Georgias, del autor Felipe Celesia, ¿qué tan verídico es? Así es la pregunta. Aquí está presente también el capitán Mondillo, que era el segundo comandante de la corbeta en las Georgias, a quien saludo con todo afecto, y él lo leyó y intercambiamos opiniones. A mí, personalmente, no me merece absolutamente ninguna confianza porque creo que es tendencioso. Perfecto, muy bien. Gracias. No. Bueno, ¿tenemos algo más? No, señor, no. No hay más preguntas. Bueno, de esta manera vamos a dar por terminada la conferencia. Muchas gracias, Andrés, muy emotiva y muy precisa la conferencia. Quiero agradecer acá en nombre del Foro Argentino de Defensa y por un lado pedir disculpas por la conexión a internet, pero es malísima, no sé qué es lo que está pasando. Nunca me falla en mi casa, pero hoy está fallando mal. Les queremos agradecer también a todos los participantes, inclusive participantes que han del extranjero. Sabemos que hay de Uruguay, de Colombia, de Perú, también algunos ex tripulantes de la corbeta Guerrico, ex combatientes también de Infantería de Marina,
que están presentes en esta exposición. También queremos agradecer, bueno, al presidente del Foro Argentino de Defensa, el licenciado Santiago Lucero Torres, y a la organización de esta conferencia, a todos los que participaron en la organización, en particular a nuestro apoyo técnico siempre invalorable, que es el señor Ezequiel Colla, ¿no? que siempre ayuda con la parte técnica de estas exposiciones. Y bueno, por último, queremos agradecer a todos los que participaron. Quedamos abiertos a sus preguntas, a la dirección de mail que mostramos al comienzo, y los esperamos para la próxima conferencia, que va a ser oportunamente anunciado el tema y la oportunidad. Así que los saludo muy cordialmente y los esperamos para las próximas conferencias. Muchísimas Muchas gracias. Un gusto.